no quiero ser mejor que nadie, solo intento ser mejor que la persona que fui ayer. Creo que es algo que lo pone a uno muy liviano, ahí sí va uno liviano de equipaje. Hola a todos, bienvenidos a Tomémonos un cafecito, el podcast de la maleta liviana. Eduardo es nuestro invitado de hoy. Eduardo realmente no lo conozco físicamente. He escuchado mucho de él, personas que me hablan de su proyecto, he leído, he visto algunos videos y creo que tiene un proyecto súper especial que me gustaría que hoy lo conversáramos aquí en Tomémonos un cafecito. Eduardo, te doy la bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, por contarnos su historia, por contarnos tu crecimiento espiritual. Hola Esteban, un saludo, gracias a ti y a la mesa de trabajo de la maleta liviana por la invitación. No, qué alegría tenerte por acá y que nos estemos tomando este cafecito en esta tarde. Café de Manizales. Exactamente. Eduardo, cuéntanos qué es Welcome. Primero, Welcome, para los que de pronto quieran saber el arroba, es Welkom. O sea, es la pronunciación, me imagino que es Welcome como de bienvenido, pero tiene estas letras Correcto. diferentes. Sí, Welcome es un experimento. Le apuntamos a generar construcción de tejido social sin, digamos, necesidad de aferrarnos a colores políticos o religiosos. Ese es nuestro experimento. Es una marca social que se ha dedicado a identificar historias dentro de grupos sociales, todos ellos en condición de vulnerabilidad, por decirlo de alguna manera, y nos basamos en modelos de innovación social que involucran a las comunidades en el desarrollo de sus propios proyectos. O sea, se trata de empoderar a las personas para que al sentir los proyectos propios, los cuiden y los hagan sostenibles en el tiempo. Leyendo toda la información que me compartiste y con eso que estás diciendo, yo me acuerdo de algo similar que yo tuve la oportunidad de hacer en un intercambio que yo hice con la Javeriana. Yo me fui para Palomino y era como un grupo multidisciplinar entre arquitectos y diseñadores que nos fuimos a una comunidad en Palomino y la idea con ellos era hacer una construcción de un proyecto de baños secos. Y este era el objetivo, o sea, construirlo pues, con ellos y que ellos se apropiaran de este proyecto porque al sentirlo de ellos, pues lo que tú dices lo van a cuidar mucho más. Sí, y ahora que hablas de red interdisciplinaria, Welcome cuenta precisamente con una red de amigos, ¿no? De amigos, de personas que se han dedicado o están en la misma sintonía nuestra de dejar huellas sin necesidad de etiquetarse con, digamos, con colores políticos o con intereses económicos. Y tenemos amigos de todas las, digamos, pues sí etiquetamos, pero la idea es no etiquetar. Tenemos disciplinas de personas médicos, arquitectos, taxistas, artistas, estudiantes, no sé, campesinos, indígenas, economistas. Cualquier persona puede contribuir a empujar este barco que se llama Welcome. Genial. Cuéntanos cómo nació este proyecto. Bueno, Welcome nace en un voluntariado que tuve la oportunidad de hacer en el 2010 en Sudáfrica, cerca de un pueblo minero que se llama Welcome y que todavía hoy ese pueblo sufre, digamos, los rezagos del apartheid en los suburbios, como en los lugares más vulnerables. Y pues muy cerca de ese pueblo ahí se juntan, y me acuerdo muy bien porque tengo la imagen, se juntan el Océano Índico con el Atlántico y es como un pueblo de muchos contrastes, porque justo a las afueras del pueblo existen personas que todavía viven o sobreviven, digamos que a costa de la esclavitud moderna que sigue viva y trabajan a cambio de muy poquito, de ni siquiera lo necesario para vivir. Allá funciona un sistema de trabajo migratorio
de personas de Malawi, de Mozambique, de Lesoto, otros países africanos, y les toca una vida muy difícil. Mi trabajo como voluntario en ese viaje tenía que ver con ayudar a emprender un proyecto de biohuertas para que las comunidades vulnerables pudieran producir comida sembrando en zonas, digamos, muy áridas. Entonces, para eso nos dedicamos a estudiar el tema de cultivos hidropónicos que no necesitan tierra para germinar, digamos, las semillas, sino que funcionan como cultivos aéreos. Eh, y pues allá tuve la oportunidad de hacer clic muchas veces, o sea, como de hacer conciencia de una cantidad de cosas. Y después de eso decidí volver a Colombia y bautizar mi idea, mi proyecto, con el nombre del pueblo en el que aprendí a ejecutar esos proyectos de empoderamiento. ¿Cómo llegaste a ese voluntariado? O sea, ¿por qué llegaste a Sudáfrica? La historia es chistosa porque yo siempre quise ir a África, desde pequeño tenía África en la cabeza. Y en ese año, en el 2010, del 2010 para atrás, yo trabajaba haciendo producción audiovisual, digamos, producción de comerciales o copies, trabajaba como con todo este tema. Y se llegó el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, entonces decidí escribirme un proyecto y tocar puertas en varios canales de televisión regional y local a ver quién me apoyaba. Yo no estaba cobrando nada, solamente quería el piquete y los viáticos. Y pues nadie me puso cuidado, ningún canal local. Pero fui a Caracol y en Caracol me abrieron las puertas y viajé a Sudáfrica a cubrir el Mundial de Fútbol. Más nunca me imaginé que fuera a terminar en un pueblo minero después de que se terminara el Mundial y que fuera a conocer unas realidades sociales pues tan complejas, pero digamos que si me pongo a pensar fue como el motor para, digamos que fue lo que impulsó la creación de Welcome. Porque además tú eres comunicador social y es muy interesante, me imagino que ahorita vamos a hablar de eso, lo que hablas de comunicar de una forma social. Sí, Welcome es un proyecto de comunicación para el desarrollo y esas dos palabras, si las separamos y las analizamos, pues dicen mucho, comunicar y desarrollar. Y pues tú lo dijiste, estudié comunicación social y periodismo, creo que es una profesión que se hizo para compartir y no para competir. Y pues estudiando la carrera me dediqué a entender por qué se llamaba comunicación social, con ese apellido social. Hoy entiendo que la comunicación es mucho mejor si no solo existe para visibilizar, sino también para aportar a transformar vidas a partir de modelos de comunicación para el desarrollo y de innovación social. O sea, comunicar con sentido humano para generar desarrollo social. Yo creo que ahí está la clave. Sí, hablando bien de esas dos palabras, ¿tú realmente qué quieres comunicar y qué quieres visibilizar con Welcome? Realidades, situaciones que existen y que no muchos conocemos. Por ejemplo, si yo te digo Oikata, Swan, Supata, Cupica, Sipi, eh, Soplaviento, ¿cuántos sabrían que son pueblos olvidados de Colombia, en los que existen personas, problemas reales, hambre, familias, sueños? Eso queremos visibilizar. Qué bonito ejemplo el que le estás dando también a muchos jóvenes, pues porque siento que cada vez hay un despertar ahí y está iniciando como un despertar de conciencia y la gente como que cómo puedo aportar más, cómo puedo aportar más, pero obviamente eso del dicho al hecho, como dice el dicho, hay mucho trecho. Mucho trecho. Entonces, obviamente el compromiso y adquirir ese compromiso demanda muchísimo, digamos que fidelidad a lo que tú quieres realmente. Sí, yo creo que además es posible aportar a transformar realidades, ¿no? En nuestro caso, contando historias. Muchas son tristes, otras son positivas, otras difíciles, pero lo importante es que todas esas historias están mediadas por deseos y por metas. Cualquier persona tiene sueños, tiene metas, quiere algo. Entonces nos hemos dedicado a capturar esos sueños, esas historias con la cámara y a intentar darles la vuelta a partir de esos modelos de innovación social.
y también formatos de investigación etnográfica. Para personas que no conocen mucho esta terminología, ¿nos podrías explicar un poquito qué es una etnografía? Yo lo explico haciendo esta analogía, porque sí es una palabra como a veces tira a ser densa y nueva para muchos. El planeta es como un laboratorio social gigante y el planeta está dividido en muchos grupos de personas y en muchas culturas. Entonces la etnografía es una investigación muy profunda de un grupo específico de personas que comparten ese espacio o que de pronto comparten un gusto o una labor o una realidad. Es como esa forma de ser y de habitar el mundo en el que vivimos todos los días. Y si partimos la palabra por la mitad, etno quiere decir persona, grafía, escrito. Entonces, es una técnica de investigación que se sale pues de todos los parámetros clásicos y para mí la etnografía es el respeto al abordar las comunidades. Creo que lo mínimo que uno puede hacer antes de sacar una cámara y apuntarle a alguien es saber primero cómo se llama, por qué vive donde vive, cuántos son en la familia, con qué sueña. O sea, la cámara es muy invasiva y puede ser un arma de doble filo. Por eso nos centramos en las historias. Y bien, primero escucharlas con los oídos, vivirlas y después de que tengamos confianza con la comunidad, pues ahí sí pedimos permiso y sacamos las cámaras y es como ir en ese orden. O sea, detrás de cada persona siempre hay una historia, por más callada que sea, por más simple que parezca, siempre hay una historia detrás. Que es un acercamiento muy respetuoso a la comunidad y obviamente priorizando la parte humana. Sí, total. Y digamos que yo divido mi trabajo en tres, etnografiar, fotografiar, videografiar. Yo creo que ahí está el orden. Primero es etnografía. Primero conoces los contextos culturales a los que te acercas y creo que pues vale la pena cuando esto se hace desde el documental, ¿no? Porque pues si vas a hacer ya trabajo publicitario no hay necesidad de etnografiar, pues tienes la modelo, le puedes decir qué hacer, mírame acá, pero si tú estás en una comunidad con las tribus, con los Sherpas en los Himalayas o con las tribus Masai, pues tú eres el invitado, tú no eres, o sea, tú ahí tienes que respetar una cantidad de cosas y entender para luego después entrar al paso dos, que es empezar a generar una lluvia de ideas de desarrollo basada en diseño participativo con comunidades. Y yo digamos que no conocía esta palabra en la universidad, me acuerdo que siempre me gustó el tema. En clase de socioantropología el profesor hablaba siempre de esa palabra que pues como que parece densa y hoy entiendo que tiene mucho que ver con las historias y sobre todo las historias detrás. Y la etnografía es tan apasionante que además de eso, pues de incluir historias, incluye viajes. Y pues viajar siempre ha sido mi escuela. Viajar expande las creencias. Muchas veces me preguntan como si viajé de trabajo, de paseo, ¿cómo le fue? Viajó, estaba trabajando, paseando. Y pues yo digo que a mí no me gustan los viajes a lo turista. Lo que aprendo en cada viaje no lo he aprendido ni en 5 años de universidad. Es como la escuela para desaprender y para aceptar sin prejuicios una cantidad de realidades, asumiéndolas desde lo relativo a las culturas. Cada cultura tiene su verdad y nadie es más o menos para decir si eso es falso o verdadero. Todas las culturas son subjetivas, relativas, incluyendo la nuestra. Entonces, pues es muy apasionante. Maravilloso, súper. ¿Cuál crees que es el mayor impacto que Welcome genera? Creo que podrían ser dos cosas, la inspiración y la acción. La inspiración, les dicen muchos, pero creo que pues hemos funcionado como un ecosistema, un sistema que ha hecho eco en muchas personas, sobre todo en comunidades, pero también la autogestión y la confianza de las comunidades en ellos mismos para generar cambio sin esperar a que el político de turno les solucione todo. El mejor impacto yo creo que hemos recibido es cuando podemos ver la transformación de un proceso social, digamos, reflejado en la tranquilidad de las comunidades, que digamos le dan a uno la confianza para meterse y entrar a lo más íntimo de sus dinámicas
culturales o de sus dinámicas sociales cotidianas, apostándole siempre al cambio desde el empoderamiento. En temas de autogestión hay dos palabras que yo creo que cuando se suman hacen la diferencia y que además pues se le suman a esas dos primeras que era inspiración y acción. Aquí creo que creer y crear, o sea, creer para crear, hacen la diferencia. Hay que reconocer que nosotros pues como sociedad hemos perdido el sentido de comunidad. Desde ese momento empezamos a necesitar una figura, digamos, de alcalde o de edil o de presidente, de caudillo, como lo queramos llamar, alguien que nos salvara, digamos, entre comillas, de todos los problemas. Pero sí creo que la autogestión siempre ha funcionado desde hace siglos, ¿no? Si uno mira hacia atrás, las comunidades trabajan desde la autogestión y el autogobierno y funcionan en el mismo momento que dejamos de depender como sociedad conformista. Pienso pues desde nuestro trabajo como sociedad conformista de una sola persona para que solucione los problemas de toda una nación. O sea, puede funcionar como complemento para ordenarnos de alguna forma, ¿no? Pero la corrupción digamos que la corrupción y la ambición también han deslegitimado mucho ese sistema. Entonces esa radiografía da pie a volver a la esencia, saber que es posible generar cambio desde adentro, sin esperar a que los gobiernos solucionen todo. Como comunidad, es que lo que me hace desacordar y no sé, se me vino aquí a la cabeza también es como en un tema espiritual, es lo mismo, creo que nos hemos acostumbrado como comunidad a poner un líder, pero ¿cuál es también el objetivo muchas veces de tener ese líder? Es poderle echar la culpa de lo que pasa bien o lo que pasa mal a mi alrededor y resulta que es que no hay, esa persona simplemente es nuestra representación. Es lo mismo que cuando sucede en un tema espiritual que la gente, por lo menos muchas religiones, se han acostumbrado a echarle la culpa a Dios por las situaciones que suceden en su día a día, por sus caos o por lo que sea. Y digamos que cuando tú entiendes el sistema espiritual, tú te das cuenta que es el empoderamiento tuyo y tú tienes todas las herramientas para dejar de ser una víctima y empezar a ser un creador. Todas, exacto. Y si tú te fijas, religión y política, si uno las analiza muy bien, son estructuras muy similares. Nada más que en religión le echas la culpa a Dios y en política endiosas a los políticos. Entonces, y también le echas la culpa a los políticos si algo no funciona. Y creo que también el cambio empieza cuando tú te das cuenta que tienes la forma de empoderarte para generar tu propio cambio. Si le preguntáramos a alguien de alguna comunidad beneficiada por uno de los proyectos que ustedes han hecho, ¿qué crees que diría de Welcome? Creo que diría que hacemos cosas pequeñas, simples, pequeñas, pero repetitivas, constantes, que les han aportado de alguna manera a alcanzar algo. Como decía Galeano, que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden aportar al cambio, ¿cierto? O pueden cambiar el mundo. Lo importante yo creo que ahí es repetir esas acciones. Si se dejan de repetir, pues no se vuelven hábito. Por eso creo que todas las experiencias que han pasado por Welcome, o más bien que yo he pasado desde que creamos esta, pues digamos, esta historia con Welcome, todas las experiencias me han marcado desde las pequeñas hasta las grandes. Desde nuestro trabajo, nosotros afinamos el ojo, intentamos afinar el ojo para ponerlo en lo más simple, tal vez en lo imperceptible para muchos, ¿cierto? Y ahí es donde se puede trabajar para generar transformación real, donde nadie ve, donde nosotros, digamos, intentamos ver. ¿Tú cuál crees que es el mayor desafío al que te has enfrentado en todo este tiempo? Yo creo que ha sido lograr la confianza de las comunidades, porque uno vive en un mundo muy pequeño, digamos que en mi caso es mi ciudad, Manizales, ¿cierto? Y si uno empieza a ir más pequeño, pues es el barrio, ¿cierto? Pero entonces cuando uno se va y se mete a lugares donde realmente los contextos culturales son completamente diferentes, es como volver a nacer. El desafío es hablar el mismo idioma. Cuando uno llega nuevos a una comunidad siempre se vuelve a empezar desde cero. Aunque digamos uno venga de hacer un trabajo de campo muy profundo, siempre llegar a otro contexto cultural es como volver a nacer.
yo me siento como, eso sí, con la capacidad de asombro así súper prendida porque todo es nuevo, cada cosa, desde la comida, la forma en que hablan, los rituales, lo que comen, cómo lo dicen. Entonces ninguna comunidad es igual a otra, cada una funciona con patrones sociales diferentes y comportamientos distintos. Yo creo que ese es el desafío más grande que hemos tenido. Claro, son universos completamente distintos, además pues que una comunidad normalmente no se conoce con la otra, están en posiciones geográficas distintas. Correcto. Incluso, y si te vas a una comunidad en Colombia y luego te vas de Guainía al Bichada, que realmente no son tan lejos, pues encuentras, son libros diferentes, con historias diferentes, con culturas y con hábitos culturales diferentes. Ahorita en la pregunta anterior, tú hablabas de los proyectos que se hacen, el empoderamiento que se le hace a la comunidad y la confianza que hay que buscar pues en ellos. Pero ustedes, ¿cómo entran a trabajar la parte de la semilla en las personas? O sea, que entiendan el empoderamiento que deben tener y cómo deben volverse ellos mismos los creadores de estos proyectos. Digamos que la primera fase, arrancamos, como haz de cuenta, uno llega a la comunidad y pues uno llega a una comunidad donde ellos están acostumbrados a que el hombre blanco es un hombre turista. Ellos también nos etiquetan. Entonces, cuando llega el hombre blanco, es el hombre que llega a tomar fotos y a pasear. Cuando llega otro hombre blanco que no llega a eso, pues para ellos es como, eso nunca va a ser real, ¿cierto? Porque generalmente uno van es, digamos, de turismo, si son comunidades que reciben turistas, si no son, todavía más complejo. Pero ahí lo importante es intentar que la comunidad lo haga parte a uno de, o sea, que ellos te hagan parte, uno no llegar de manera invasiva, sino que al contrario, ellos empiecen a confiar en uno. Y la primera forma, lo que hago yo es intentar aprenderme unas 20, 30, 40 palabras en sus idiomas nativos, porque eso diferencia mucho a un turista o como le dicen en África, un musungu de una persona que llega a trabajar y que llega a hacerse un par de ellos, a hacerse un igual y a intentar entender desde adentro sus dinámicas. Entonces, cuando tú les hablas en su idioma, es como, bueno, y, Rompes una barrera, o sea, es parte ya del acercamiento. claro, y cuando uno empieza a romper barreras, es como anillos de seguridad, uno se va acercando al núcleo, lo más profundo, hasta que uno termina metido en el ritual, donde el niño pasa de niño a hombre y se vuelve un guerrero masái, y uno está como invitado como familia. Por eso nosotros generalmente siempre volvemos. Ahorita acabamos de llegar de Tanzania, pero ya habíamos estado en 2017. Y este segundo viaje fue muy bonito porque uno ya llega donde hay familia, pues según sus tradiciones, cuando una persona vuelve por segunda vez, ya no es un visitante, ya es familia. Entonces te tratan como eso, te ofrecen una cantidad de cosas que en el primer viaje jamás pudieron haber pasado. Esa forma de generar confianza es muy importante y ahí sí luego uno ingresa y entra al núcleo y empieza a preguntar, venga, una lluvia de ideas de desarrollo a sus posibles problemáticas, ¿no? Que es que el agua que tenemos que ir a recoger hay que caminar 5 horas y son 5 de ida y 5 de vuelta. Necesitamos agua. Entonces empezamos a escribir formas para dar solución a esas posibles problemáticas dentro de las comunidades. Y después de eso, ya con estándares de cooperación internacional, escribimos los proyectos y empezamos a tocar puertas, porque cada proyecto tiene un costo, ¿no? Un proyecto de abastecimiento de agua potable en una aldea masái tiene unos costos, entonces hay que volver esto todo un proyecto y todo un proceso que se vuelva real. Eduardo, ¿cuál crees que es la huella que ha dejado Welcome en lo que lleva de historia? Yo creo que la huella se ha basado en contar historias simples, porque los problemas del mundo no necesariamente tienen que ser guerras, por ejemplo, pueden ser cosas muy simples. Incluso una simple gotera en el techo de una casa se puede volver un problema gigante. Entonces, creo que se ha basado en contar historias simples con la cámara. La cámara
pues de hecho es una excusa para contar historias. Después de contarlas ya pasamos a lo que queremos realmente, que es buscar la manera de aportar a transformarlas, a que la gotera se tape, a que la comunidad de tejedoras, no sé, de aguadas puedan tener lentes para poder tejer los sombreros y poderlos ver porque no ven casi, empezar a volver a convertir problemáticas en soluciones. Eduardo, entremos en preguntas más puntuales acerca de ti. A mí me cuestiona mucho y me genera mucha intriga, por así decirlo, ¿de dónde viene tu interés por temas sociales? Yo creo que el tema social que es un chip con el que todos venimos, pero que vamos perdiendo. Muchos le dicen ser social, ¿cierto? Yo lo dejo en ser humano, porque al mundo venimos humanos y vamos creciendo y de pronto vamos perdiendo eso, la humanidad. Por ejemplo, hoy es noticia que alguien sea social, es como algo extraordinario, que alguien se preocupe por los demás, cuando debería ser normal, ¿cierto? De todas maneras, todos estamos en un proceso. Si yo me miro hace 15 años, mi proceso no apuntaba a nada social. Hice clic, tuve la oportunidad de hacer clic en el 2010 cuando viajé a Sudáfrica y tuve la oportunidad de presenciar problemas humanos difíciles en vivo y en directo. Fue el clic que me puso a hacer este tipo de procesos y de proyectos. Sí, pero me dejaste muy cuestionado con eso que dices, sí, sí, todos venimos humanos y es increíble cómo se nos olvida a veces esa humanidad y cómo se vuelve noticia el que alguien sea social. Wow. Sí, mira, a mí me pasa y me lo cuestiono mucho porque me llaman y entonces vamos a hacer esto. Pero si tú te fijas, todos nacemos iguales, todos nacemos humanos y ya luego nos convertimos en arquitectos o en ingenieros o en astronautas o en profesores o en taxistas o en lo que sea, pero venimos primero humanos y ya nos vamos etiquetando y también vamos perdiendo una cantidad de cosas y yo creo que es algo muy importante. Es más que ser social, es ser humano y creo que todos lo tenemos y lo podemos poner en práctica cada uno desde sus capacidades. Y como humanos siento que tenemos esa capacidad de compartir. ¿Para ti qué significa compartir? Creo que es la única manera de multiplicar lo que a uno lo hace feliz, es compartiendo, ¿no? Si yo comparto la felicidad, lo multiplico, o sea, ¿de qué sirven los mejores momentos si no se pueden compartir, por ejemplo? Yo creo que es la ecuación perfecta, compartir y felicidad. Uno comparte la felicidad y eso se empieza a multiplicar. Sí, se vuelve una bola de nieve. Total. Para ti, ¿qué es el propósito vital? Porque ahorita se habla mucho del propósito vital y creo que se ha vuelto como un tema como que taladra o nos taladra a muchos y a veces pone un poquito presión, diría yo. Cuando pienso en mi propósito de vida, pues pienso en cuando ya no vaya a estar. Ahí sí no me quedo pensando en el presente, sino que me voy al futuro, el día que ya no exista. Y el día que ya no exista, pues quisiera haber aportado con muchas acciones pequeñas que dejaron huella positiva en la realización de los sueños de otras personas. Para mí el propósito vital es darnos cuenta que somos uno. Fíjate, estoy viendo ahora una serie documental en Netflix, se llama One Strange Rock, Ujú. que presenta Will Smith, y hay 8 astronautas donde nos muestran, digamos, desde afuera la Tierra. O sea, nos muestran que el planeta es un solo ser. Pero desde acá adentro muchos se ven como enemigos, ¿no? Llenos de juicios, de egos, de ambiciones, que no nos llevan a ningún lado. Pero cuando tú tienes la oportunidad de salir y ver la Tierra desde afuera, pues es como ver un solo cuerpo, un solo ser. Personalmente, aunque haya nacido, digamos, en Manizales, yo no me siento manizaleño, ni me siento de Sudamérica. Me siento un humano del mundo y si vamos a hablar
digamos, de patriotismo, la patria debería ser la tierra, completica. Sí, O sea, uno sentirse orgulloso no porque soy de Manizales, que obvio me siento orgulloso, pero que soy de la tierra, o sea, que puedo, no solamente puedo ayudar a la gente de Manizales, me puedo ir hasta la esquina del mundo y poder ayudar a otra persona, ¿cierto? Porque somos tan hermanos, digamos, los asiáticos o los suramericanos o los africanos, eh, somos todos de la misma raza, de la misma sangre, ¿no? Y yo siempre hago una comparación entre el mundo, el planeta, el cuerpo humano. Si uno siente, digamos, dolor de muela, que duele muchísimo, todo el cuerpo se va a afectar. O sea, se le daña a uno el día, no puede ir a trabajar, uno está afectado, aunque le duela solo una muela por allá en una esquina, en la boca, ¿cierto? Yo creo que funciona igual si lo vemos en escala grande. Yo creo que una crisis de un país afecta todo lo que somos. O sea, un planeta completo, sin divisiones. Las fronteras nos las inventamos nosotros. sí. Lo que sucede es que por eso hay tanta fragmentación, porque es que yo creo que lo que sucede en el fondo es que no tenemos una conciencia global, como no tenemos la capacidad de tener una vista superior, lo que tú dices de la serie que también me la vi, me pareció alucinante, se las recomiendo. Sí, muy buena. Es que no tenemos la capacidad de mirar de una forma global, o sea, como el cuadro completo, entonces no vemos que todos estamos compartiendo un mismo barco. Y hablo barco porque aquí también viene una, digamos, una anécdota que escuché en estos días. Tú vas en un barco y alguien en una de las habitaciones abajo, que digamos que ya le entra el agua, por así decirlo, empieza a hacer un roto en el barco. ¿Tú crees que la persona que se afecta solamente va a ser la de esa habitación? Por supuesto no. Va a llegar el momento en que toda el agua se va a entrar y todo el barco se va a hundir. Entonces, eso es lo que sucede muchas veces con nosotros en el mundo, es que consideramos que estamos en un lugar y como solo vemos planicie, pues porque eso es lo que, ese es el límite, el horizonte que tenemos, pues muchas veces nos cuesta entender que es que hay una conciencia global que tenemos que manifestar. Completamente de acuerdo. Es el ejemplo perfecto. Aunque arriba todo se vea muy bonito, si abajo hay un hueco y se está entrando toda el agua, el barco se va a hundir y todos van a sufrir, o sea, se van a impactar. Exacto. ¿Tú crees que tú estás viviendo ese propósito de vida con tu proyecto? Sí, al menos apuntamos a eso. Yo quisiera dejar eso, en algún momento poder contar esas historias de personas alrededor del mundo que al final, aunque digamos varíen los acentos, los idiomas, los colores, algunas tradiciones, las culturas, somos uno, estamos hechos de la misma sangre. Si miramos, es la misma sangre la que corre dentro de la comunidad Wayuu, en el Cabo de la Vela o en Punta Gallinas, y la misma sangre roja que corre en los Annapurnas, donde encontramos a los Sherpas caminando por los Himalayas. Entonces, creo que quisiera dejar eso por sentado. Ese es como mi propósito. Qué ejemplo tan bonito ese que pusiste y me dejaste como que la cabeza como, como súper explotada porque es verdad. O sea, es que creo que a veces se nos olvidan esos ejemplos tan mínimos de pensar en que, hey, es que somos completamente idénticos. O sea, a todos nos recorre sangre de la misma manera. Exacto, totalmente. Y nosotros nos complicamos la vida poniéndonos barreras, porque las fronteras nos las inventamos nosotros, no solamente las fronteras de los países, sino también de las etiquetas, ¿no? Es que esta persona es albina o es negra o es gay, ¿cierto? Y empezamos a poner una cantidad de fronteras y creo que es todo lo contrario, ¿no? Es lo mismo, es el mismo ejemplo que estamos pensando del planeta Tierra y todas sus fronteras, igualmente las creamos nosotros dentro del planeta. Empezamos a ponernos barreras pues para estar siempre en choque con las demás personas. Eduardo, cuando hablamos de transformación, ¿realmente qué es lo que se transforma? Historias de vida, tangibles. O sea, existen historias que están en negativo, que con un impulso se les puede dar la vuelta a positivo. Ejemplo, la construcción de una escuela o,
una problemática de una comunidad con problemas de agua potable, o un sueño de estudiar una carrera profesional de una mujer, de una joven de las tribus Masái en una aldea africana, o la vida de un expandillero que hoy es líder positivo de 25.000 habitantes en una comuna, en Manizales. Son historias reales con transformaciones reales. ¿Qué ha transformado en ti estas experiencias? Yo creo que la forma de ver la vida. Este proyecto, que es más una filosofía de vida, le digo yo, me ha llevado a desaprender y aprender varias veces. Me ha enseñado, digamos, a activar mi capacidad de asombro también con acciones simples, que yo creo que son muy importantes, pero que aportan al cambio. Y creo que la fórmula puede ser eso, generar a cambios con acciones pequeñas. Es como cuestión de poner en práctica constante la capacidad de asombro que todos tenemos, que creo que ahí está la esencia. Y yo creo que personalmente el asombro es la clave para identificar lo simple. La capacidad de asombro permite primero inspirarse, digamos que con lo que para algunos ya es tan cotidiano que ya no lo ven porque lo ven todos los días, entonces ya pasa desapercibido. Eso en nosotros funciona como un radar que lo pone a uno a llenar la vida de acciones chiquitas pero constantes. Nos asombramos e identificamos con el radar y empezamos a generar acciones chiquitas pero repetitivas. Sí, yo creo que también es ese sentimiento o esa capacidad de cambiar como de ojos, que tu visión completamente sea distinta, o sea, que puedas ver lo mismo que has tenido al frente todo el tiempo, pero verlo con otros ojos completamente diferentes. O volver a los ojos de los También. niños. Fíjate que los niños tienen la capacidad de asombro así, nacemos con eso innato y lo vamos es perdiendo. Y hasta que ya nos puede pasar lo que sea por enfrente y se vuelve un paisaje que no genera nada, ¿cierto? Entonces, yo creo que es volver a recuperar esa capacidad de asombro con la que venimos de fábrica y digamos que vamos perdiendo. Tú hablas mucho de hacer clic con algo, yo también uso mucho esa palabra y sobre todo pues como es algo interno mío que yo digo necesito hacer clic. Yo cuando hago clic con algo me puedo comprometer todo. ¿Qué es para ti hacer clic? Como cuando tomo una foto, pero eso es lo que pasa, es hacer conciencia de algo que, digamos, todavía no se había dado uno cuenta, porque todos estamos en un proceso, unos van lento, otros caminan más rápido, pero es eso, es hacer conciencia de algo que uno no había hecho conciencia y para hacer conciencia uno tiene que quitarse, digamos, todas esas barreras, o sea, digamos que cuando hay una persona que tiene, que es muy terca, por ejemplo, y dice, no, es que esto es así y siempre ha sido así. Cuando uno se da la oportunidad de hacer conciencia o de desaprender algo, entonces se da una oportunidad mucho mejor porque reaprende de una manera mejor, o sea, es como es una mejor versión de uno mismo. Claro. Y, y por eso yo pienso que ahí en ese caso, como unos van en procesos lentos y otros rápidos, yo pienso que la dirección es más importante que la velocidad, porque hay muchos que van rápido, pero a ningún lado. O sea, solamente están afanados. Entonces, hacer clic es darse cuenta que uno puede ser una mejor versión. Yo creo que es el primer paso, ¿no? Y ese primer paso no lo lleva a uno donde quiere ir, pero seguro lo saca de donde está. Para Eduardo, ¿qué significa ser feliz? Creo que la felicidad es un estado mental. Me acuerdo cuando estaba en el colegio, una vez que había una competencia en bicicleta y me gané el tercer puesto y estaba feliz, pero el que se ganó el segundo puesto estaba muy bravo, estaba muy triste porque no se ganó el primero. Entonces, ahí es donde está lo relativo de la felicidad. La felicidad es un estado mental, es una forma de percibir y elegirlo. Y creo que depende mucho de dos cosas también, de elegir y de tener tiempo para disfrutar eso que uno elige, porque muchos, digamos, confunden ser feliz con tener plata, por ejemplo.
Y no estoy en contra de la plata, todos la necesitamos, estamos en un mundo tangible, es decir, también material, pero por ejemplo, si usted tiene plata y no tiene tiempo, no tiene nada. Ahí es donde está la clave, la plata como medio o como fin. Digamos que yo la busco como medio para, pero no como fin. Sí, como un vehículo, como un puente. O sea, es una Exacto. energía que necesitas para desarrollar algo. Bueno, Eduardo, volvamos a algo que nos gusta a los dos, que es viajar. A mí me gustaría que nos contaras una anécdota de algún viaje, una experiencia que no solo pues como que te haya marcado a ti, sino que haya marcado a otros o que te haya confrontado mucho. Una anécdota. Eh, pues esta me confrontó y me marcó. Eh, Fuimos de vacaciones con mi familia al norte de Quito. Yo estaba chiquito, tenía como 9 años y estábamos en un lugar famoso allá por donde pasa la línea ecuatorial, pasa por ahí. Y mi papá me dice, Eduardo, en este momento usted está parado en la mitad del mundo. Entonces, pues para mí, estaba muy chiquito, escuchar eso fue increíble, pensar que estaba parado justo en la mitad del planeta y me lo empecé a imaginar y en la línea pues que divide el mundo en dos partes, para mí eso fue como, como una revelación. Y desde ese momento mi cabeza hizo el primer clic, yo creo que ahí fue donde hice el primer clic realmente, porque ahí empecé a alimentar todo el tiempo la capacidad de asombro que hablábamos ahora. Eh, Seguí investigando todo el tiempo, si ponían alguna tarea en el colegio la hacía sobre África. Ah, bueno, ¿por qué la empecé a hacer sobre África? Porque esa línea, me puse a mirar en enciclopedias, atraviesa unos países africanos, entre ellos Tanzania, esa misma línea ecuatorial. Entonces empecé a investigar sobre esa línea y por qué si era la línea ecuatorial también cruzaba a otros países en África. Y seguí buscando y en muchas enciclopedias, porque en ese momento no teníamos internet, se mezclaba la palabra afro como con muchas palabras, por ejemplo, afrocolombiano, afrodescendiente, afromusical, y todo eso fue llevándome como a intrigarme por esa palabra. Y ya después seguí creciendo y me di cuenta que venía de África, de un continente considerado por muchos como la cuna, como el origen de la civilización, y pues dije, ya quiero conocer ese lugar. Y 13 años después, 13 14 años después, pues estaba parado en la puerta de un avión, ahí frente a frente con África, me acuerdo, y fue cuando conocimos Welcome en el 2010. Ese viaje me marcó y creo que desde muy pequeño me confrontó. O sea, tú sientes una conexión muy fuerte con África, pero es como que tú llegas y te sientes como perteneciente o tampoco es a ese nivel. Pues es que cada viaje, sabes que no solo es África, solo que África fue el detonante, fue el clic, pero cuando yo me voy a hacer etnografía, al principio es mucha adrenalina porque tú llegas en ceros a conocer, digamos, a unas personas que jamás te han visto y que seguramente van a pensar pues, que tú vas de turismo, pero después se empieza a volver una relación muy familiar porque ellos cuando se dan cuenta que una persona, digamos, un hombre blanco, poniéndole esa etiqueta, llega allá, a, llega a otra cosa diferente a trabajo, pero cuando uno empieza a generar esa confianza, pues empiezas a hacer familia. No solamente es África, yo siento más bien que es cuando hago etnografía que me siento parte de las comunidades y generalmente ellos son los que me hacen parte y uno va leyendo códigos hasta que por fin pues logra eh, empezar a construir. Sí, te lo pregunto más es por el hecho que cuando uno siente como una fijación, una afinidad con algo muy específico, es porque a veces, pero pues no sé si tú has hecho esta exploración o si te interesa hacerlo, es porque hay algo a nivel de alma y posiblemente de vidas pasadas que tenga que ver con
algo de ese lugar o de ese episodio o algo en la historia. Entonces, pues, si no, si te interesa, lo que sea, te dejo la tarea porque me parece muy particular que sientas una afinidad tan fuerte por África o que la sintieras, pues, cuando eras niño, cuando era algo que ni siquiera conocías. Sí, y algo me pasó muy curioso en este viaje que hicimos con una señora. Ella ya va a cumplir 95 años, es una mujer masái que ella es ciega. Y fuimos a saludarla y sí, me dio a entender que mi alma estaba vieja y que ya había pasado por allá. ¿Ves? Ahí está. Tremendo. Te dejo la tarea. Eduardo, nosotros tenemos aquí en Tomémonos un Cafecito una sección que es de preguntas rápidas. Es como un pequeño chismógrafo. Lo primero es, ¿tú viajas con una maleta liviana? Bueno, las primeras veces que viajo, sí viajo con una maleta liviana, pero las segundas, como ya hay confianza con la comunidad, tengo que llevarme equipos, cámaras, trípodes, dron, una cantidad de equipos, entonces ahí se me hace todo lo contrario, no es tan liviana. Un infaltable en tu maleta. Puedo decir tres, Listo. unos Converse, una agenda pues de bolsillo y un lapicero. ¿Eres ahora lo que querías ser cuando te preguntaban qué quieres ser cuando seas grande? Está dura esa pregunta. A ver, hay una frase de Picasso que decía, lleva mucho tiempo crecer hasta convertirse en un niño. Yo creo que no todavía, es una maestría de toda la vida, pero ahí vamos. Un sueño que tengas por cumplir. Un viaje pendiente que tengo por hacer. Quiero conocer unas regiones del mundo donde todavía hablan español. En África está Guinea Ecuatorial, hablan español. En Asia está Filipinas y en Europa una región de Tel Aviv hablan español. Me gustaría hacer un documental sobre ese tema. Un riesgo que todos deberíamos asumir. Un riesgo. Las personas que corren riesgos cambian al mundo. Yo creo que salirse de la zona cómoda lo obliga a uno a desaprender. Ese es un riesgo que todos deberíamos asumir, desaprender, ponernos en duda todo lo que hemos creído que funciona. Yo creo que vale la pena correr el riesgo de ser diferentes, estar no tan cuerdos, pero aprendiendo a hacerlo, digamos, sin llamar mucho la atención, porque creo que cuando pasa uno inadvertido con los que no vibran con uno, de pronto, sin saber uno, eh, ellos terminan contagiándose. El mejor consejo que te hayan dado. El mejor consejo me lo dio una señora cubana. Estábamos en una calle de Matanzas y me dice, como no guarde nada para una ocasión especial, vivir es una ocasión especial. Un sentimiento que hayas sacado de tu maleta. La competencia. No estoy en competencia con nadie, no quiero ser mejor que nadie. Solo intento ser mejor que la persona que fui ayer. Creo que es algo que lo pone a uno muy liviano. Ahí sí va uno liviano de equipaje. ¿Qué es lo que más amas de la vida? Respirar. Muchos van por la vida aguantando y nunca exhalan. Wow. 3 deseos que le pedirías al genio. Pues uno es lo que hablábamos ahorita, ver la Tierra desde la Luna, poderla ver como un solo, no sé. Elemento. Sí, ese es uno. Eh, Hay otra que me gusta mucho, que también cuando estaba chiquito siempre quería que pasara, pero es de ficción, es tener una cámara que filme los sueños que uno tiene por la noche para verlos al otro día. Y el tercero es volar. Eduardo, ¿tú eres feliz? Sí, he visto personas felices por mi culpa. Eso ya me hace feliz.
Ven, Eduardo, yo tengo una pregunta final y que va mucho con el nombre de este episodio. En pocas palabras, resúmenos, ¿cuál es esa, tu filosofía de vida? Pues si me voy a lo más profundo, es lo que hablábamos, se basa en eliminar las etiquetas. Porque, mire, desde que uno nace ya lo empiezan a etiquetar, es niño o niña. Lo llevan de la mano a la iglesia, sin ni siquiera uno elegir, queda uno etiquetado como, no sé, como católico, hinduista, cualquier religión. Le van metiendo los chips y uno nunca decidió elegir esos chips. Entonces, yo creo que es eso, eliminar las etiquetas. Todos tenemos un origen, ¿cierto? Aunque seamos, no sé, del norte o del sur, o hablemos otros idiomas, lo que hablábamos, venimos de la raza humana. Y si uno mira a grandes rasgos, somos esa raza viviendo en una misma casa donde vive una familia que se llama humana. Para mí, si me preguntan, ¿cuántas razas tiene la Tierra? Humana. Yo creo que al final estamos hechos de lo mismo, eh, de la misma sangre, y somos demasiado microscópicos. O sea, somos partículas de polvo que están flotando en el espacio y que compartimos casa con otros miles de puntos de polvo microscópicos, todos con sus preocupaciones, con sus, no sé, problemas, con sus cualidades. Siendo consciente de eso, estoy yo, digamos que consciente digamos interesado en dejar una huella positiva como partícula microscópica que soy. Y a nivel de alma también todos venimos de la misma alma. O sea, digamos que tú lo estás hablando desde una perspectiva, yo lo complemento desde posiblemente una perspectiva mucho más cabalista y me parece muy interesante porque gran parte de la conciencia en Cábala es la de una unidad, la de una sola alma. Cuando nosotros estamos unidos en meditación, en acción, en todo lo que genera, digamos, nuestro impacto como seres humanos en unidad, los resultados son muchísimo más fuertes y exponenciales. Total, una alma, un cuerpo y todos, la idea es apuntando hacia un objetivo que construya. Ahí es donde creo que la clave podría marcar la diferencia. Eduardo, te doy muchas gracias por haberte tomado este cafecito conmigo hoy, lo disfruté demasiado. Inclúyeme en algún nuevo viaje, me encantaría estar en alguno como te lo había dicho. Y nada, te mando un abrazo y de nuevo mil gracias por haber estado aquí. A ti y a la mesa de trabajo de La Maleta Liviana, gracias por el café y por la invitación. Si este podcast te ayuda en tu transformación espiritual, compártelo o deja un comentario en la aplicación en la que lo escuchas para que juntos podamos llevar mucha más luz al mundo. Y recuerda viajar con la maleta liviana, porque así como en los viajes, en la vida, entre menos peso mejor. Te mando un abrazo y hasta pronto.